¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí, en Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Pues vaya días y semanas que hemos vivido en la relación bilateral entre México y Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia de ese país, de Estados Unidos, con un discurso totalmente anti-mexicano. Busca endilgarle a México, a este país, los males, lo que padece allá la nación estadounidense, y no ha tenido empacho para presionar al gobierno mexicano, y no solo al gobierno mexicano, sino a la sociedad mexicana en su conjunto durante todo este tiempo, incluso con la amenaza de imponer aranceles y con ello prácticamente pues dar por terminado el Tratado de Libre Comercio que mantienen Estados Unidos, Canadá y México. Esta situación, que en realidad se trataría de una agresión directa a la economía mexicana, pues fue respondida por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República Mexicana, pues con discursos que también empezaron a subir de tono. Nunca cayó en exabruptos ni tampoco en amenazas, pero sí pudimos escuchar en las conferencias de prensa matutina que de lunes a viernes encabezan Palacio Nacional, pues también una serie de discursos que fueron siendo poco a poco más precisos y que también le plantearon a Estados Unidos que México bien podría buscar otras geografías y replantear su relación económica y su relación en términos generales con Estados Unidos. De haber ocurrido esta situación, podemos adelantar, el rompimiento no hubiera sido solamente en materia económica, sino que al buscar México otras geografías, es decir, otra alianza económica con otros países, con otras potencias, también la relación en materia política, social, cultural, se vería trastocada precisamente con Estados Unidos. Viene a cuento todo esto porque no obstante que parecen ya conjuradas las amenazas de imponer aranceles por parte de Donald Trump, pues nada es seguro con este personaje. Hay mucha incertidumbre en la relación que habrá entre México y Estados Unidos, porque Donald Trump no es un personaje que pudiéramos considerar que cumple su palabra, que cumple sus acuerdos, incluso aunque estén firmados, pues habría que recordar, fue precisamente él quien firmó el Tratado de Libre Comercio, conocido como TEMEC, entre Estados Unidos, Canadá y México, aquella vez que por primera ocasión fue presidente de Estados Unidos, y en ese momento pues le tocó a él participar en la negociación entre este tratado comercial de los tres países. Es decir, el propio Temec, que ahora quiso desconocer, pues él en su momento lo firmó, está vigente precisamente porque lo firmó por la parte estadounidense, y que ahora buscaba desconocerlo. Hoy, en términos generales, en el mundo, pues acudimos a tiempos de carácter también violento, y precisamente porque Estados Unidos está perdiendo la hegemonía mundial, en este caso frente a China, un país que en materia económica está a punto de rebasarlo. Todavía sigue estando arriba Estados Unidos, pero la tendencia es que en los próximos años estará asumiendo ya la supremacía económica por tamaño de la economía, precisamente China, y hay otros ámbitos en los que China ha estado ya rebasando a Estados Unidos. Algunos tienen que ver con aspectos tecnológicos, aspectos incluso también de carácter social, que ha estado China rebasando, ya decíamos, a Estados Unidos, y también pues los capitales chinos están llegando a distintas regiones donde Estados Unidos consideraba que solamente sus capitales podrían llegar ahí a reproducirse. Estamos hablando de África, pero también incluso de América Latina. Entonces, en esta situación, decíamos, compleja a nivel internacional, pues Estados Unidos ha buscado mantener esa supremacía basada en amenazas desde el ámbito económico e incluso también desde el ámbito militar. Pues parecen hoy, decíamos, conjuradas estas amenazas de Estados Unidos contra contra México,
pero sí habría que destacar que durante todo este diferendo, Donald Trump y sus funcionarios de manera insistente amenazaron con que estaban sobre la mesa todas las cartas para combatir a los cárteles mexicanos en territorio nacional, en territorio mexicano. Pues lo que estaban señalando es de que incluso podían ordenar algún tipo de incursión, según ellos, para combatir al narcotráfico en México, pero con ello violar, por supuesto, la soberanía nacional y romper prácticamente en todos los ámbitos con México. Pero dijeron que ahí estaban sobre la mesa. Y también habría que recordar que Claudia Sheinbaum Pardo, en varios eh, pronunciamientos, incluso en la conferencia de prensa matutina, decía que México no estaba defendiendo solamente un tratado de libre comercio, sino su soberanía y su dignidad. En ese sentido, pues cabe destacar o rescatar un documento, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, un documento que es del más alto nivel de secrecía entre las Fuerzas Armadas mexicanas. Este documento se encuentra precisamente resguardado en una caja fuerte en el campo militar número 1. A él solamente tienen acceso la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el comandante del Ejército y el comandante de la Fuerza Aérea. Esto no dicho por mí, sino por la propia Secretaría de la Defensa Nacional en una respuesta que en su momento envió a una solicitud de información que tuve la oportunidad precisamente de presentarle, y esa fue la respuesta de la Sedena al insistirle sobre si era posible contar con una versión pública de este documento. La Sedena señaló que estaba reservada en todas sus partes, estaba reservado en todas sus partes este documento, este Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, y que ni siquiera podía mostrar alguna o generar alguna versión pública sobre él mismo. Esto decíamos, pues, en respuesta a esta solicitud de copia del propio plan militar de defensa nacional conjunto. En ese sentido, pues señalar que el documento en efecto existe. Desde 1951 se elaboran estos planes, este Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, y ha sido modificado en 8 ocasiones, la más reciente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero he tenido la oportunidad de consultar el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto en su versión séptima, es decir, aquella que se generó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en efecto se trata de un plan militar de defensa nacional conjunto porque es un plan que debieran acatar para defender a la nación las Fuerzas Armadas en su conjunto, es decir, aquellas que están administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional y aquella que está administrada por la Secretaría de Marina. Nos estamos refiriendo, por un lado, al Ejército Mexicano, a la Fuerza Aérea Mexicana y ahora también a la Guardia Nacional, y por otro, a la Armada de México. En ese sentido, pues sí, este Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, pues habla acerca de las amenazas que considera penden sobre México. En esta versión, pues encontramos seis amenazas. La primera de ellas es una agresión militar extranjera, que de manera clara se refiere a Estados Unidos, y otros 5, por supuesto, otras 5 amenazas, entre las que se encuentra el uso o el empleo de armas de destrucción masiva. Por ejemplo, está también otra de las amenazas que observa estas Fuerzas Armadas mexicanas. También se refiere al terrorismo. La otra es la delincuencia organizada transnacional. Otra serían los grupos antisistémicos armados, y también los ataques cibernéticos y electromagnéticos. Son estas las 6 amenazas que observa el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto contra la unidad, la integración del Estado mexicano. Dentro de los desafíos, dentro de los riesgos, más bien se refiere, dentro de los 7 riesgos, citamos la migración a gran escala
y de entre los 11 desafíos, la dependencia tecnológica que padecen las Fuerzas Armadas mexicanas de las Fuerzas Armadas del extranjero, en este sentido, precisamente para el sector defensa. Sin embargo, decíamos, al hablar de cuáles son estas amenazas, estos riesgos y estos desafíos, este diagnóstico que realiza prácticamente las Fuerzas Armadas mexicanas, también realiza un diagnóstico sobre cómo puede responder el Estado mexicano en su conjunto y particularmente las Fuerzas Armadas ante estas amenazas. Por lo tanto, se trata, decíamos, de un documento de alto nivel de secrecía, porque si bien muestra las fortalezas que pudieran tener las Fuerzas Armadas mexicanas, también ofrece un diagnóstico crudo, real, de las debilidades, de las insuficiencias de las propias Fuerzas Armadas mexicanas en materia, por ejemplo, tecnológica, en materia de aeronaves, cuántas realmente se están funcionando, cuáles realmente ya son obsoletas, si funciona o no funciona el, el sistema de defensa antiaérea de México, cómo se encuentran los buques de la propia Armada, qué tanto realmente pueden proteger de todas el espacio territorial marítimo de México. Es decir, ofrece un diagnóstico también muy, muy crudo, real, de las capacidades del Estado mexicano para enfrentar las 6 amenazas, los siete riesgos y los 11 desafíos. Entonces, por ello es por lo que se trata también, decíamos, de un documento de alto nivel de secrecía entre el Estado mexicano, de los mayores que tiene, y para las Fuerzas Armadas mexicanas, como ya comentaba hace unos instantes, pues es el de mayor nivel de secrecía. En ese sentido, pues con respecto de la primera amenaza, que es precisamente la de eh, una posible agresión armada desde Estados Unidos, señala el documento que es algo que no necesariamente es inminente ni probable, pero sí en algún momento pudiera ser posible. ¿Por qué? Porque dice que si en algún momento Estados Unidos percibe que México pudiera representarle alguna amenaza para sus intereses, ese país podría desencadenar acciones diplomáticas, económicas e incluso militares. Y también advierte que incluso otra potencia podría intentar utilizar el territorio mexicano como plataforma para atacar a Estados Unidos y por lo tanto, en ambos escenarios, México se convertiría en teatro de guerra. Pues es parte de lo que señala el propio documento y que advierte por qué en algún momento, en efecto, México pudiera ser objeto, decíamos, de una agresión militar por parte de Estados Unidos. Y más aún, me voy a permitir citar de manera textual, en caso de que hubiera un ataque desde Estados Unidos hacia México, señala este documento que sería necesario, y cito textualmente, edificar instalaciones fortificadas que resistan los efectos de una posible guerra para el establecimiento de sedes alternas de gobierno y mando de la Defensa Nacional, que cuente con sistemas de comunicaciones y enlace que permitan llevar a cabo oportunamente la toma de decisiones en la capacidad de respuesta del Estado ante una intervención extranjera. Pues es parte de lo que señala este documento, y es que también el propio documento reconoce que ante una agresión, pues de la mayor potencia militar que existiera, digamos, en la historia de la humanidad, como es Estados Unidos, la relación pues sería totalmente asimétrica. Las Fuerzas Armadas mexicanas no podrían responder en una guerra abierta a Estados Unidos, sin embargo, sí lo podrían hacer en una guerra de guerrillas. Por lo tanto, el propio documento señala que en tal caso, las Fuerzas Armadas mexicanas pasarían precisamente, las tropas pasarían a una guerra de guerrillas para que junto con el pueblo mexicano en armas expulsaran a los invasores en un escenario de esa naturaleza. Es parte de lo que señala el propio Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto. Y decíamos ya nosotros también, pues vaya paradoja, porque las Fuerzas Armadas mexicanas pues han tenido que estar
precisamente en una colaboración cada vez más estrecha con Estados Unidos, eh, incluso en una especie de tutela durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Las Fuerzas Armadas mexicanas, pues no solamente tienen que aceptar la colaboración estadounidense, el armamento, el adiestramiento, incluso los propios códigos, utilizar los propios códigos militares estadounidenses y verse envueltas en maniobras, en ejercicios militares, como parte de un escenario que Estados Unidos le llama el Comando Norte y que involucra incluso también a México. En ese sentido, pues decíamos, vaya paradoja, porque las Fuerzas Armadas mexicanas han tenido que establecer estas relaciones con las estadounidenses, pues tan solo por asunto político, geopolítico, por comercio, por vecindad. Sin embargo, las Fuerzas Armadas mexicanas siempre han sabido que la mayor amenaza a la integridad de este país proviene precisamente desde Estados Unidos. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invitamos a que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes considere que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado informando, hemos estado publicando. Busquen también Zona Cero en Luces del Siglo, donde encontrarán los detalles de la información que hoy hemos estado abordando. Muchas gracias. Hasta la próxima.